Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión por Soy TV. Mi nombre es Antonella Casali, periodista de este espacio. Y hoy estoy con el psicólogo y experto en parentalidad consciente, Julio César Carrasco, con quien estaremos conversando sobre las redes sociales y el impacto que tiene en los adolescentes. Así que, Julio César, gracias por estar nuevamente con nosotros acá en Soy TV. Gracias a ti, Antonella, muchas gracias por la invitación. Julio César, me gustaría que iniciáramos un poco esta entrevista conversando por esta relación entre los adolescentes que diga y las redes sociales. ¿Cómo la describirías tú? ¿Qué tan profunda es esta conexión en la actualidad? Es una buena pregunta y por muy obvia que la veamos, algunos países están legislando para que los jóvenes, los niños, niñas y adolescentes tengan ciertas edades de acceso a esta forma de comunicación. Los seres humanos somos animales sociales, nos comunicamos. Ahí está nuestra inteligencia, nuestra emocionalidad. Así hemos logrado las grandes cosas en la humanidad. Hoy día hemos encontrado una nueva forma de comunicarnos, más allá del lenguaje, de mantener a la distancia, ¿no es cierto?, la información, la comunicación. Y, y los jóvenes se están comunicando a través de esa forma. Y de esa forma están encontrando nuevas perspectivas, también nuevas oportunidades, pero también nuevas, nuevos, nuevas, nuevos puntos críticos, nuevos nudos críticos que hay que resolver. Y como buenos niños y adolescentes necesitan de la orientación de los adultos para que puedan hacer un buen viaje. Imaginémonos como astronautas. Imagínate todo lo que preparamos a los astronautas para que hagan un viaje lo más seguro posible y aún así pasan cosas. Entonces, en este nuevo modelo de comunicación tenemos que ser nosotros los adultos, esta tribu de adultos, padres, tíos, abuelos, profesores, psicólogos, todos los que estamos de alguna manera acompañando a que este viaje sea seguro, porque las redes sociales tienen algunas cosas que son buenas, pero también amplifican las ideas. En las redes sociales la gente detrás de una pantalla puede tener un avatar, puede ser una persona que no es realmente y puede extremar las ideas, puede generar narrativas que son muy polarizantes, es un terreno fértil para expandir ideologías, odio, mensajes que no necesariamente son ciertos y que van afectando en un niño, en un adolescente, la autopercepción de quién soy. Porque un adolescente está en eso, está en un proceso de identidad, de personalidad, de quién soy, quién empiezo a ser. Y este comportamiento se puede teñir, se puede polarizar y también puede impactar en la salud mental, que es un poco lo que nos convoca hoy día. Esta cantidad de estereotipos, validación de likes, pueden interferir en autoestima y traducirse en una decreciente, una ineficaz gestión emocional y también de percepción de lo que es la realidad. En este caso, ¿qué efectos concretos, Julio César, has visto tú, por ejemplo, en la autoestima de los adolescentes vinculado al uso de plataformas como Instagram, como TikTok, Snapchat en su momento también, pero igual sigue siendo utilizado todavía por un grupo de adolescentes? Los mismos fenómenos que ocurren en el mundo presencial se amplifican y crecen en el mundo digital. Por ejemplo, el bullying, que es el más importante. El bullying análogo, el bullying del colegio, el bullying del barrio, ahora hoy día es el ciberbullying. Y si tú analizas los datos de Chile, los datos del INJUF, por ejemplo, del Instituto de la Juventud, que son los más recientes que tenemos como información, son altísimos las cuotas de ciberbullying y no se apagan cuando el papá o el profesor apaga el celular o retiene el equipo. No se apagan, se mantienen y pueden incluso crecer. Entonces, es una lógica que tenemos que aprender como lo que estamos con ellos. Y también hay redes sociales que también, Instagram, por ejemplo, que es donde toda la gente se saca fotos felices en lugares idílicos. Abrimos la cámara y la realidad es totalmente distinta, entonces también es un panorama de fantasía, un panorama totalmente de sueño. Para los adultos a lo mejor lo podemos comprender como tal, pero un adolescente no. Un adolescente ve en eso un modelo de vida, una proyección, es aspiracional. Y lamentablemente, a mí me lo dicen en clínica, me dicen, oye, veo a mis amigos felices aquí, acá, sacándose fotos, pero en la foto, es el momento. Y finalmente, TikTok.
lo que también hemos encontrado lamentablemente es que es un adelanta ciertas etapas porque sexualiza. Sexualiza porque no hay frenos, no hay límite, no hay censura y tú le pasas el celular a cualquiera y está viendo TikTok libremente, al menos en nuestro país. Y y aparecen escenas que no corresponden a cierta edad, ni tampoco están bien explicadas, y también tiene tantos fake news y tiene tanto discurso que no está parado por algo que es correcto para la edad en que las personas podrían ver ese tipo de exhibición audiovisual, que entre otros fenómenos lamentablemente educa y sexualiza de una manera errónea. En este caso, Julio César, ¿consideras que hay plataformas o tipos de contenido que son más perjudiciales que otros? ¿Qué opinas también, por ejemplo, de los challenges virales, de repente los filtros de belleza, los trends, de repente que se hacen así como el típico, el contar alguna exposición, de alguna manera hacer una exposición emocional frente a algún problema o situación, van generando también un poco de sentimiento adverso, tanto para los usuarios como también para quien hace este tipo de exposiciones o de repente se graba en ciertos estados emocionales no, que uno lo suele dejar más para la intimidad. Absolutamente, absolutamente. Vemos a influencers que son, yo digo que son bad influencers porque es mala influencia. Muchos influencers que exponen una realidad que a ti tú no sabes si es cierto o no, pero parece verosímil para alguien de su generación. Y lamentablemente está exponiendo un trauma. Si es que fuera una experiencia dolorosa, una experiencia emocional compleja, donde se requiere, en realidad, en el mundo real se requiere apego y contención, estar en un lugar privado, donde muy fuera de los focos y las cámaras y, por cierto, los likes. Y abrir eso puede exponer a quien lo esté viviendo una experiencia que puede estar viviendo una experiencia realmente muy similar o puede estar con una emocionalidad anímicamente mal y eso puede amplificar el trauma y eso es lo que llamamos trauma vicario. El trauma vicario es que yo me traumo a partir de que yo vi una experiencia traumática. Si yo presencié un accidente o una violencia, yo fui testigo de eso, yo también me traumo, trauma vicario. Ahora, la pantalla, el celular o la televisión también lo genera. Entonces, es muy complejo y es muy peligroso porque está pasando a distancia y ahí tú no sabes qué está pasando en ese hogar detrás de ese usuario. Justamente. Julio César, lo mencionaste en algún momento. Me gustaría quizás hacer el hincapié en cómo afecta esta exposición constante, por ejemplo, al tema de vidas perfectas, a cuerpos idealizados dentro de las redes sociales, a nivel de salud mental en los jóvenes. Se cortó por un segundo, pero entendí la pregunta y claro, hay un modelo, o sea, durante la época en que vamos creciendo, no solo va creciendo nuestro cuerpo, sino también va creciendo nuestro cerebro. Y dependiendo de la edad que vayamos teniendo, nuestro cerebro va a entender distinto las cosas. Primero, hasta como los 10 años, vemos las cosas de una manera más concreta, no las abstraemos. Después empezamos a entender lo abstracto. Después empezamos a confundir un poquito fantasía y realidad en la adolescencia. Por eso es que los jóvenes ejercen las revoluciones, liberan estas cosas más imposibles de lograr, qué sé yo. Entonces, en ese momento es muy complejo, muy peligroso eh, hacer que el adolescente confunda la realidad con la fantasía, porque la puedo encontrar que es cierta. Entonces, a lo mejor me empiezo a enamorar o me empiezo a gustar más desde mi avatar, desde mi artificio digital, y me empiezo a gustar más y empiezo a sentir que mi identidad va por ese lado. Entendamos que las personas tenemos un yo real y un yo ideal, el que yo quisiera ser. Entonces, si yo tengo la capacidad de poder diferenciar entre mi yo real, que es el que está acá, y mi yo ideal, que es lo que me encantaría llegar a ser algún día, porque yo sé que nunca voy a llegar a ser yo ideal, pero la idea es que me pueda servir como una aspiración, como un camino a seguir, teniendo claro que no voy a llegar. Pero cuando eso no es explicado a un adolescente, no tiene la guía correcta, puede confundirse y puede frustrarse porque obviamente nadie es capaz
ejercer un yo ideal porque es una idealización, es algo platónico, algo que Platón nos enseñó, ¿no es cierto? El mundo de la idea, el mundo de lo perfecto, pero que en realidad jamás vamos a poder aspirar a eso. Entonces, si no tengo la guía, si no tengo la educación, si no me lo enseñaron, si no me contaron esta película antes de que yo esté viviendo esta experiencia, es muy cierto que yo me pueda confundir y tener unos montos de frustración enormes y un rechazo de mí. Claro, en este caso, ¿ante qué señales deberíamos empezar a preocuparnos como adultos respecto al comportamiento online, por ejemplo, de algún adolescente? Bueno, eh, lo comento y lo repaso porque es algo que me interesa dejar claro en cada espacio que uno puede hablar de esto. Si empezamos a notar que nuestros hijos empiezan a estar muy encerrados en la habitación y nos quedamos tranquilos porque van a la cocina, sacan, calientan en el microondas algo, se van con la bandejita y están ahí horas y nosotros nos contentamos que aunque están en casa porque no salieron, no están haciendo otras cosas, están seguros. Ojo, ojo, qué está viendo, qué está consumiendo, por qué no está socializando, por qué no está conversando con otras personas. No, si estoy en línea jugando con 5 amigos, eh, ¿estamos seguros que esos 5 son 5 amigos? ¿Los conocemos? ¿Han ido a la casa? ¿Podremos generar instancias de diálogo con mi hijo o con esos amigos para ver quiénes son? Entonces, estamos dejando ser laissez-faire, dejar hacer. Entonces, nosotros tenemos que hacernos cargo de tener esta parentalidad consciente que tú me señalabas, Antonella, que pasa por la capacidad de nosotros de gestionar un poco y entender y ayudarles a viajar en el proceso de crecer. Escucha activa, diálogo sincero, hacer preguntas complejas, tener conversaciones que no son agradables, no son conversaciones de buena onda, apaga la luz muy tarde, no te acuestes muy tarde, nos vemos mañana, está servido la comida en la cocina. Vamos a las conversaciones más complejas y desde ahí empezaremos a crecer desde una manera muy contenedora, muy paciente, muy tolerante, muy ayudándoles a entender las frustraciones, muy explicándoles también que van a encontrarse con cuesta arriba, pero que la cuesta arriba es parte de la vida, que no se nos rompan en el camino, aceptar la imperfección, acompañarlos en el proceso de desarrollarnos. Eso es parte de una parentalidad consciente. Y también aprenderles a regular emocionalmente, porque se frustran. La regulación emocional es algo que lo estamos viendo en nuestro país, lamentablemente. Es la capacidad de identificar, de comprender y de gestionar mis propias emociones, mi pena, mi angustia, mi impotencia, mi rabia, el que no me resultara algo. Y eso es algo que tenemos que enseñarles a regular. Esto es crucial. Si lográramos regular a nuestros jóvenes, ellos podrían conocer sus emociones, podrían saber qué sienten en el cuerpo, que tiene un nombre que se llama emoción y cómo se gestiona. Cómo puedo entenderla como un insumo útil y no como algo que me genera a lo mejor una crisis tremenda de la cual a lo mejor incluso puedo sentir una enorme decepción por la vida a ese nivel. Julio César, cuando nos posicionamos en este tipo de casos, es mucho más fácil pensar en cómo se podrían sentir quizá un adolescente viendo toda esta vida perfecta que proyectan muchas veces las redes sociales, cuerpos perfectos, etcétera. Sabemos que es más cercano un poco a la frustración, a la ansiedad, posibles depresión, pero te quería quizás ahondar un poco en qué pasa con estos mismos usuarios, muchos de ellos se transforman en influencers y comienzan a perder un poco este filtro, primero de la privacidad y segundo quizá esta idea de potenciar una identidad digital más que una identidad real, por así decirlo, justamente por fingir y por crear este mundo perfecto dentro de redes sociales que a la larga puede pasar con este adolescente que sabemos que tarde o temprano se va a transformar en un adulto. Es muy cómodo. Es que es muy cómodo y es muy fácil. Tengo Google, tengo ChatGPT, tengo todas las inteligencias artificiales, tengo todo a mi mano para transformarme a mí en un súper modelo de ideal, de este yo ideal del que les hablaba, porque tengo todas las respuestas, tengo todos los emoticones, ahora está lleno por la publicidad en nuestro país de una marca de celulares que te enseña a hacer nuevos emojis que tú puedes diseñar.
¿por qué no nos enseñan palabras? Si las palabras son las que mejor comunican, ¿o por qué no nos enseñan a conversar o usar nuestra comunicación del cuerpo, la no verbal? Nos están usando estos emojis que simplifican, nos están enseñando a hacer más emojis, o sea, nos están enseñando a tomar el desvío y no a usar el camino directo. El camino directo es comunicarse, es usar mi cuerpo, mi mirada, sentir si tú estás nerviosa, si tú estás tranquila, si te cae bien, qué tengo que hacer para caerte mejor si no me estás pescando mucho. O entender que hay mensajes que no son para mí, a lo mejor no tenemos que conectarnos, pero no desde el ghosting, del cancelar, del love bombing, del hacerme el enamorado y salir corriendo, como hoy día lo hacen en el love bombing, como el ghosting, como una cantidad de siglas estúpidas que significan que en el fondo estoy yendo por caminos que no son el camino del ser humano respetuoso. Entonces, tenemos que ayudarle a nuestros adolescentes a ser adultos sanos. Un adulto sano, un adulto que va a respetarse, va a respetar y va a saber respetar a los demás. Y una serie de cosas más que tienen que ver conmigo, con el otro y con nosotros. Y en eso se están perdiendo. Entonces, es lo que tenemos que fomentar nosotros, que es el pensamiento crítico, Antonella. Si nosotros fomentamos el pensamiento crítico, podemos prender el celular. Y también lo podemos apagar porque vamos a entender que es una porquería, que es una tontera, que es una herramienta, que es como un alicate del pasado. O es como cuando los viejitos hacían fuego en los primitivos. Bueno, podíamos hacer incendio igual, si también podíamos quemar la pradera. Pero los gallos aprendieron a usar el fuego. Nosotros tenemos que aprender a usar este fuego que se llama tecnología digital. En este caso, Julio César, ya para ir cerrando este espacio, consultarte por recomendaciones, eh, aprovechando esta expertise que tienes en parentalidad consciente, ¿cómo podemos hacer de alguna manera como padres, docentes, adultos responsables para acompañar sin invadir a nuestros adolescentes, saber intervenir a tiempo, tanto detectar si está sufriendo de bullying o incluso también está haciendo bullying en redes sociales, estar alerta a ese tipo de señales? Ahí te consulto también si es recomendable quizás poner límites de tiempo, control parental, tener acceso a cuentas, incluso en la adolescencia, que es donde más de repente uno rehuye a los padres. En esa época es como que el papá no sabe nada, Sí, está puro molestando, la sí. mamá igual, entonces uno no quiere tener mucha comunicación de repente con los papás sobre ciertos temas. Mira, como todas las cosas, es como tener cuenta de ahorro. O sea, si yo partí bien en la niñez con mis hijos, si yo partí bien en la niñez y tengo un buen vínculo y lo voy modelando, le voy contando cómo viene el camino, le voy contando cómo es la sexualidad, le voy contando el respeto, le voy contando valores, le voy contando cómo se usan los celulares, los adminículos digitales, le voy contando que van a encontrarse con gente que puede ser mala, con gente que puede ser buena, le voy contando que hay límites y lo voy educando. Probablemente yo no voy a tener todo eso que tú me mencionaste en la adolescencia. Entonces es una cuenta de ahorro. O sea, el primer mensaje para los papás que tienen niños aún y no adolescentes es que cultiven el diálogo, cultiven ser ellos el primer informador. Vámonos a la sexualidad, por ejemplo. ¿Qué prefieren? ¿Que el compañero de colegio, mala onda, le explique a través de una película porno cómo funciona la sexualidad? ¿O prefieres tú contarle que la sexualidad es algo maravilloso que tiene que ver con el respeto, el cuerpo y con que nos gustamos y nos atraemos? Y el consentimiento. Y que no es una cosa mecánica que es la que vemos en la pornografía. Entonces, ojo, o sea, ese es un ejemplo para entender cómo también tenemos que entender los mensajes de odio, qué es la masculinidad, que las masculinidades hoy día son varias, que va a encontrar siempre va a encontrar una barra de los buenos y los malos con relación a una idea, y la cosa está muy bipolar, muy dicotómica. Entonces, entender eso, entender que los likes, entender que los influencers son unos señores que trabajan en eso, que en realidad todo lo que dicen es un discurso marquetero para ganar likes, dinero, que si vamos explicándole el cuento, así como el mago de Oz, y le decimos que el famoso monstruo este del mago de Oz era un chiquitito que tenía un megáfono y que asustaba a todo el reino, se nos va a acabar el fantasma. Le vamos a sacar la sábana al fantasma. Pero tenemos que ser nosotros, los adultos, quienes les expliquemos de qué se trata el juego. Porque si no, ellos van a caer en un juego, van a creer que es real. Eso es cierto.
Julio César Carrasco, psicólogo y experto en parentalidad consciente. Te quería agradecer el habernos acompañado nuevamente por acá por Soy TV. Mucho gusto, muchas gracias. Gracias también a todos quienes nos acompañaron en esta instancia. Recuerden que nuestro contenido lo pueden visitar a través de www.soychile.cl. Que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.